El vacío en mi estómago no era por saltarme la cena. Era por aprender que el silencio podía ser más fuerte que un grito. Esa noche, acurrucada bajo las sábanas, descubrí cómo la mente se alimenta del miedo cuando el cuerpo carece de él. Hay hambres más profundas que otras. Recuerdo el suelo, frío contra mis pies descalzos, mientras volvía sigilosamente a mi habitación. La cena, abandonada en la mesa. El vapor aún subía de las patatas, que permanecerían intactas hasta la mañana. La voz de papá irrumpió primero. La de mamá le siguió, como un baile, que habían practicado durante años. Tenía 10 años, lo suficientemente mayor para saber lo que significaban palabras como deuda e irse. Lo suficientemente joven para creer que podía arreglarlo haciéndome invisible. De vuelta en mi habitación, me cubrí con las mantas hasta la barbilla. Las paredes de nuestra casa eran delgadas, construidas así, creo, para asegurar que ningún secreto perdurara. ¿Crees que quiero esto? La voz de papá. Pasos. Algo de cristal rozando el suelo de la cocina. Mi estómago rugió. Apreté las manos contra él. Le dije que se callara, como si yo estuviera callando, como si necesitara que todo mi ser desapareciera. Me concentré en las estrellas que brillaban en la oscuridad del techo. Las conté. 13, 14, 15. Los gritos se hicieron más fuertes. Siempre, siempre, maldita sea. La voz de mamá, quebrada. No como un llanto, como algo sólido que de repente dejaba de serlo. La puerta de mi habitación permaneció cerrada, pero el sonido viajó. Sus palabras se filtraron por la rendija. Subieron por mi cama. Se enredaron en mi garganta. Cerré los ojos. Intenté imaginar estar en otro lugar. La playa que visitamos el verano pasado. Antes de que las cosas empeoraran. Antes de que papá volviera a casa más tarde. Antes de que la sonrisa de mamá se convirtiera en algo que tenía que recordar ponerse. Se me revolvió el estómago de nuevo. 3 horas desde que había olido la cena cocinándose. Pollo y patatas. Mi favorita. Ahora fría. Víctimas olvidadas. Entre gritos, oí que el refrigerador se abría. Se cerraba. Un armario. El fregadero abierto. La vida continuaba en estallidos de furia, mientras su matrimonio se astillaba en los espacios intermedios. Pensé en escabullirme, coger algo, lo que fuera, para calmar el dolor en mi estómago. Pero el pasillo era un campo de batalla. Y yo, era demasiado pequeña para la guerra. El reloj junto a mi cama marcaba las 9:17. Luego las 10:34. Luego las 11:52. El sueño llegó a ratos, interrumpido por crujidos y sollozos. Aprendí cosas esa noche, como la ira hace olvidar, como el hambre se vuelve secundaria cuando el miedo es lo principal, como un niño puede sentirse completamente solo en una casa con 2 adultos. La pelea terminó alrededor de las 2 de la mañana, no porque encontraran paz, porque ganó el agotamiento, el que llega después de que todo lo que vale la pena decir se ha convertido en un arma. Oí las llaves de mi padre, la puerta principal, su camioneta arrancando, la grava crujiendo mientras se alejaba hacia un lugar que no era este. Luego, los pasos de mi madre, la puerta del baño, el agua corriendo. Sacaban pañuelos de papel de su caja. El sonido apagado, de alguien intentando ocultar su llanto. Me quedé despierto, mirando esas estrellas de plástico. Su brillo verde se desvanecía, a medida que la noche se alargaba, igual que mi esperanza de que mañana fuera diferente. El amanecer llegó con un extraño silencio. Encontré a mi madre en la mesa de la cocina, con un cigarrillo en la mano, aunque lo había dejado hacía años. Sus ojos, enrojecidos pero secos, ahora estaban vacíos. ¿Tienes hambre, cariño?, preguntó, como si todo fuera normal. Como si nunca hubieran barrido los cristales rotos del suelo, como si la entrada de papá no estuviera vacía. Asentí, aunque el hambre se había transformado en algo vacío, que la comida no podía arreglar. Hizo panqueques. Comimos en silencio.
el espacio donde debería haber estado mi padre. Se sentía físico, como si alguien hubiera tallado el aire, en la forma de la ausencia. Eso fue hace 20 años. Todavía recuerdo cómo se sentía. La funda de la almohada contra mis mejillas húmedas. Cómo se me retorcía el estómago, con un hambre que no era solo de comida. Cómo aprendí que el amor y el dolor podían vivir en la misma casa, hablar por las mismas bocas. Llevo esa noche conmigo, ya no como una herida abierta, sino como un recordatorio de cómo los niños absorben las tormentas que los rodean, de cómo anhelan estabilidad más que sustento, de cómo aprenden a navegar en la oscuridad, convirtiéndose en estudiantes de las sombras. Algunas noches nos moldean más que los días, forjan canales por los que fluirá nuestro futuro. Esa noche me enseñó que el hambre adopta muchas formas, que las más dolorosas no se sacian con comida. Si has llevado noches similares dentro de ti, si alguna vez te has quedado despierto, mientras el mundo se derrumbaba a tu alrededor, debes saber algo. Esas horas no te definen. Te informaron, te mostraron límites y profundidades que de otro modo, tal vez nunca habrías descubierto. No hay un lazo perfecto para atar a las cosas rotas. No hay una lección perfecta extraída del dolor. Solo queda la tranquila comprensión de que lo que nos alimenta no siempre es lo que comemos, sino lo que aprendemos a digerir. Si algo de esto resonó con tu propia historia, te dejo algo en la descripción a continuación. No son respuestas, no las tengo, pero quizás una dirección, una mano que se remonta al pasado, para encontrar la tuya en la oscuridad. Gracias por escuchar lo que no pude decir entonces.